El título de este mensaje es: Dios no comparte ni templo ni gloria. Dios no comparte ni templo ni gloria. Y me quedé con la pica la semana pasada de mostrarles esta imagen. ¿Quién es? Es que estaba buenísima, ¿cómo no? ¿Cómo me olvidé de mostrarla? Porque vieron que les mostré alguna imagen cuando se están llevando el arca. Pero esto era todo lo que representaba el estado espiritual, la condición espiritual de Israel. Ahora sí, ahora volvemos hoy a nuestro tema. Vamos a orar. Señor mío, Padre amado, nuevamente ante ti. Quiero ser consciente de que estoy ante ti, Señor. Y con mucho temor siempre preparo cada mensaje, Señor. Y con mucho temor siempre me paro aquí, delante de mis hermanos. Señor, es tu palabra la que va a ser expuesta, y te ruego que la tomes, Señor, y que obres en cada corazón. Dices que tu palabra, tu testimonio, Señor, es que tu palabra es viva, es eficaz, Señor, y penetra. Te ruego que tomes esa palabra viva y haga la obra en nuestro corazón. Jehová de los ejércitos, no me permitas hablar sandeces, no me permitas simplemente decir palabrerías. Glorifica tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Primera de Samuel, capítulo 5, dice así: Cuando los filisteos capturaron el arca de Dios, la llevaron desde Ebenezer a Asdod. Y tomaron los filisteos el arca de Dios y la metieron en la casa de Dagón y la pusieron junto a Dagón. Y cuando al siguiente día los de Asdod se levantaron de mañana, he aquí Dagón postrado en tierra delante del arca de Jehová, y tomaron a Dagón y lo volvieron a su lugar. Volviéndose a levantar de mañana el siguiente día, he aquí que Dagón había caído postrado en tierra delante del arca de Jehová, y la cabeza de Dagón y las dos palmas de sus manos estaban cortadas sobre el umbral, habiéndole quedado a Dagón el tronco únicamente. Por esta causa, los sacerdotes de Dagón y todos los que entran en el templo de Dagón no pisan el umbral de Dagón en Asdod hasta hoy. Y se agravó la mano de Jehová sobre los de Asdod, y los destruyó y los hirió con tumores en Asdod y todo su territorio. Y viendo esto los de Asdod dijeron: no quede con nosotros el arca del Dios de Israel, porque su mano es dura sobre nosotros y sobre nuestro Dios Dagón. Convocaron pues a todos los príncipes de los filisteos y les dijeron: ¿qué haremos del arca del Dios de Israel? Y ellos respondieron: pásese el arca del Dios de Israel a Gat. Y pasaron allá el arca del Dios de Israel. Aconteció que cuando la había pasado, la mano de Jehová estuvo contra la ciudad con gran quebrantamiento, y afligió a los hombres de aquella ciudad desde el chico hasta el grande, y se llenaron de tumores. Entonces enviaron el arca de Dios a Ecrón, y cuando el arca de Dios vino a Ecrón, los ecronitas dieron voces diciendo: ¿han pasado nosotros el arca del Dios de Israel para matarnos a nosotros y a nuestro pueblo? Y enviaron y reunieron a todos los príncipes de los filisteos diciendo: enviad el arca de Dios de Israel y vuélvase a su lugar. Y no nos mate a nosotros ni a nuestro pueblo, porque había consternación de muerte en toda la ciudad, y la mano de Dios se había agravado allí. Y los que no morían eran heridos de tumores, y el clamor de la ciudad subía al cielo. Los filisteos ganaron la guerra, pero no se conformaron con la victoria, sino que fueron más allá. Fueron a por el arca de Dios. La tomaron y la llevaron consigo como si fuera un trofeo. Algo visible, algo tangible que les recordara su victoria sobre Israel y sobre su Dios. Felices estaban los filisteos.
Ganaron la guerra y ahora el arca de Dios estaba con ellos. El arca del Dios que ellos sabían que había mandado las 10 plagas sobre Egipto porque su fama lo precedía. Las naciones sabían lo que Dios había hecho a Egipto y ahora ese arca estaba en sus manos. Estaba en su poder, en su territorio. Este no era un trofeo más. Este era el trofeo. El arca era la corona de gloria para aquella ciudad. Llevaron el arca durante unos 50, 60 kilómetros, desde Ebenezer, donde fue secuestrada, hasta Asdod. Asdod era una de las 5 ciudades de los filisteos. Y allí en Asdod, ¿qué había? Algo importante. Allí en Asdod, ¿ves? ¿Se dan cuenta? Me quiero mover. Y esto no se mueve conmigo. Allí en Asdod estaba el templo de Dagón. Miren acá la imagen. Una imagen, la primera. Algo así, hay diferentes figuras de lo que era Dagón, pero algo así era el dios principal de los filisteos. Aunque ellos tenían varios, Dagón era como su dios principal, ¿no? Y sabemos que los paganos son buenos haciendo templos. Los paganos son muy buenos edificando grandes monumentos a sus dioses. Y los filisteos no se quedaron atrás con el templo de Dagón. El templo de Dagón era realmente grande, era increíblemente grande, era inmenso. Era inmenso. ¿Se acuerdan de Sansón? Bien. Sansón fue un azote para los filisteos. Pero cuando le cortan el cabello, no sé, ¿se escucha o yo me alejé demasiado? Sí. Pero cuando le cortan el cabello, Sansón pierde la fuerza porque el Espíritu de Dios se aleja y los filisteos lo capturan, lo llevan preso, le sacan los ojos y lo ponen a moler piedra. Los filisteos estaban regocijándose en uno de esos días de fiesta. ¿Una fiesta en dónde? En el templo de Dagón. Una fiesta en el templo de Dagón. Estaban celebrando, ofreciendo sacrificios a su Dios. Y dijeron, traigamos a Sansón para divertirnos, que no sea de juguete, ¿no? Ellos querían algo visible y tangible que les haga ver su victoria. Y allí en Jueces capítulo 16 dice que en la planta alta del templo de Dagón había como 3.000 personas. Tan solo en la planta alta había 3.000 personas. O sea, imagínense lo que era el templo. Quiero que se hagan una inmensidad de eso. Era realmente gigante. Y los filisteos no tuvieron mejor idea que llevar el arca de Dios al templo de su Dios. El Dios que ellos adoraban, el Dios que ellos veneraban, al templo de Dagón. Ahora enseguida ya les voy a mostrar una imagen. Y la Biblia dice aquí que pusieron la estatua, que pusieron el arca junto a la imagen de Dagón. Junto a la imagen de Dagón. Y esa palabra junto puede referirse a que pusieron el arca al lado o que pusieron el arca frente a la imagen de Dagón, delante. Algo así. Algo así. Vieron que el Dagón ya cambió, porque es muy difícil que la inteligencia artificial me haga 2 veces lo mismo. Pero ahí está Dagón y el arca como delante. Ahora, por el contexto de todo este capítulo, yo creo, si pensás diferente, no hay ningún problema, yo creo que el arca estaba delante. ¿Bien? ¿Por qué?
Porque poner el arca al lado de su Dios era una forma de poner a Dios en el mismo nivel o a la misma altura que su Dios Dagón. Pero no, ellos trajeron el arca como un trofeo. Ellos trajeron el arca como una ofrenda a su Dios. Mira, aquí te traemos el arca del Dios al que tú aplastaste. Era un símbolo de la victoria de Dagón sobre el Dios de Israel. Este hecho de llevar el arca allí era un símbolo, un recordatorio de la victoria de Dagón sobre el Dios que mandó las 10 plagas de Egipto. El arca allí en el templo era un trofeo. Así como Sansón cuando lo llamaron para divertirse y burlarse de él. Una muestra de su poder. Una muestra de su gran victoria. El arca era lo que coronaba de gloria a su Dios Dagón. Mira su fuerza, mira su poder, mira su victoria. Aplastó al Dios que derrotó a Egipto. Por eso es que es probable que el arca haya sido puesta delante y no al lado, cuando dice junto a ella. ¿Bien? Y seguro los filisteos debían estar embriagados de felicidad al colocar el arca allí delante de su Dios Dagón, pensando que habían vencido a Jehová de los ejércitos, derrotado. Sin embargo, a la mañana siguiente no fue muy alegre lo que vieron al despertar y visitar el templo. Ya tuvieron que presenciar la terrible escena de ver a su Dios postrado ante el arca de Dios. Su Dios con el rostro en tierra frente al arca. Una imagen poco común. No era normal que construyeran un ídolo y verlo tirado en el suelo, verlo postrado. Era algo poco común, era roca sólida. Pero allí estaba Dagón postrado ante el arca. Rápidamente levantaron a Dagón y lo pusieron nuevamente en su lugar, nuevamente en pie. ¿Cómo el Dios vencedor va a estar postrado? No, hay que levantarlo y ponerlo allí. Y seguro habrán tomado todas las precauciones, seguro lo habrán afirmado mejor que antes, sellado, qué sé yo, puesto barras de acero para que no caiga y nunca más vean a su Dios postrado ante nadie. De seguro tomaron todas las medidas. Pero al día siguiente, el asombro y la tristeza para los filisteos fue aún más terrible. Se levantaron con sus ojos llenos de orgullo, queriendo ir al templo y mirarlo, mirar su figura y tocarlo, ¿no? Pero tuvieron que ver algo que no olvidarían pronto. Volvieron a ver a Dagón postrado en el suelo. Pero esta vez su cabeza estaba separada del cuerpo y sus manos separadas de sus brazos. Ya sea que el arca estaba al costado o del frente, Dagón cayó a sus pies postrados. Me adelantaste unos segunditos. Nada, está bien. Lo voy a dejar ahí.
Dagón cayó postrado ante el arca de Dios. ¿Pueden imaginarlo? ¿Pueden imaginarlo? Pero esto que están viendo acá no es a Dagón postrado ante el arca, sino que la cabeza y las manos de Dagón fueron arrancadas y colocadas a la puerta del templo, en el umbral. El umbral es, allí está el marco de la puerta, el umbral es la parte de abajo, la entrada. De manera que cualquiera que pasaba podía verlo. Cualquiera que pasara cerca del templo iba a ver algo que le iba a llamar la atención, iba a ver algo que no había visto jamás. Iban a ver la cabeza y las manos de su Dios allí a la puerta, cortada, arrancada. Y en muchas culturas se les cortaba las manos y la cabeza como un simbolismo de una pérdida total de poder y autoridad. Y su Dios no tenía cabeza ni manos, mostrando que era un Dios falso, sin poder, sin autoridad. Su cabeza y sus manos a la puerta del templo. Es maravilloso. Amigos, pusieron el arca frente a la imagen de Dagón como un trofeo, como una corona de gloria, como su mayor victoria. Y Dios tomó esa imagen hecha de roca, gigante, y la desmembró, arrancando su cabeza del tronco y sus manos de sus brazos, mostrando completamente inútil. Su pecho en el polvo, su cabeza a la puerta. Un Dios inútil. Dios colocó a su falso Dios ante los ojos de todos en una posición de adoración y sumisión, postrado. ¿Se imaginan el tronco solo ahí, postrado? Dios lo humilló delante de todos, mostrando quién es el verdadero Dios. Dios lo puso a la entrada de todo, a la entrada para que todos los que pasen por allí pudieran ver que su Dios no es nadie frente al Todopoderoso. Dios lo puso a la entrada para que todos pudieran ver que su Dios no podía ni siquiera mantenerse en pie en su propio templo. Aquí mando yo. Yo soy Dios. Y dejó sus partes más fuertes, sus manos y su cabeza, afuera del templo. Qué tremenda imagen. Para nosotros necesita una explicación. Los filisteos simplemente al verlo estaban entendiendo todo. Pero los filisteos pronto iban a experimentar que su Dios no era el único que iba a ser humillado. Miren el versículo 6. Versículo 6 dice: y se agravó la mano de Jehová sobre los de Asdod, y los destruyó y los hirió con tumores en Asdod y en todo su territorio. Haber humillado a su Dios fue tan solo el inicio. Ahora a los filisteos les tocaba una parte terrible, terrible. Dios mandó una plaga que los llenó de tumores, bultos en el cuerpo, pero no eran simples bultos. Por lo que vemos acá eran terribles, tremendamente dolorosos. Y no solo eso, sino que hasta causaba la muerte de quienes lo poseían. Y es probable, aunque la Biblia no lo especifica, que esta peste sea la peste bubónica. Que estos tumores sean los bubones que genera la peste bubónica. También conocida como, ¿alguien la conoce? La peste negra, exacto. La peste negra fue llamada así en la Edad Media. Es probable,
¿Sí? Es probable, la Biblia no lo aclara, pero es probable. ¿Por qué? ¿Por qué digo que es probable? Miren el capítulo 6, los versículos 3 y 4. Dice así: ellos dijeron, si enviáis el arca del Dios de Israel, no la enviéis vacía, sino pagadle la expiación. Entonces seréis sanos y conoceréis por qué no se apartó de vosotros su mano. Y ellos dijeron, ¿y qué será la expiación que le pagaremos? Ellos respondieron, conforme al número de los príncipes de los filisteos, 5 tumores de oro y 5 ratones de oro, porque una misma plaga ha afligido a todos vosotros y a vuestros príncipes. Para resolver este problema, devolvían el arca, cosa que vamos a ver la semana que viene, pero pusieron una ofrenda. ¿Qué ofrenda? ¿Qué pusieron? 5 tumores de oro, tenían tumores, y 5 ratones de oro. ¿Qué tenían que ver los ratones con la peste? ¿Qué tenían que ver los ratones con los bubones que tenían, con los tumores? Es que era eso, estaban haciendo referencia a una misma plaga. Tanto los tumores que estaban ofreciendo como los ratones estaban relacionados con la plaga mortal que estaban teniendo. Y la peste bubónica es una pulga, ¿era? Una pulga, me lo anoté porque no lo sé bien. Es una bacteria que se transmite a través de las pulgas que están en los ratones infectados. ¿Bien? ¿Y qué hace? ¿Qué genera? Genera bubones. Bubones en el cuello, en las axilas y en la ingle. Y por lo que se dice y lo que se lee, era terrible. Era tremendamente doloroso. Supuraban pus, causaban fiebre, sudor, temblores, dolor corporal. Era un dolor insoportable. Y finalmente terminaba yendo a los pulmones y acababa con la vida. Lo que los filisteos estaban viviendo era terrible. Lo que ellos estaban viviendo era desesperante. Ver a todos sufriendo, llorando y sus vidas siendo arrastradas, cegadas. La peste arrastraba con las vidas de cada uno de ellos. Y tanto sufrieron los filisteos que dijeron en el versículo 7 del capítulo 5, no quede, voy a leer el principio, y viendo esto los dos dijeron, no quede con nosotros el arca del Dios de Israel, porque su mano es dura sobre nosotros y sobre nuestro Dios Dagón. ¡Ah! Estaban entendiendo que la mano de Dios era dura. Estaban empezando a conocer un poquito a nuestro Dios. Ahora estaban entendiendo que no fue casualidad que la imagen de Dagón estaba tirada, sino que Dios lo puso de rodillas. Estaban entendiendo que Dios le cortó las manos y no que se cayó y se rompió y rodó hasta la puerta. Fue Dios. Dios es duro con Dagón, le están diciendo. Me llama la atención. Estaban entendiendo que todo el dolor y sufrimiento que estaban pasando y la muerte de su familia era a causa de Dios. No podían detener su mano. Apenas estaban palpando un poquito de la grandeza de Dios. Estaban viendo una pequeña demostración de su poder. Dios les estaba mostrando que no era como su Dios. Dios les estaba mostrando que no era de piedra, que era un Dios vivo, que tiene ojos y los estaba viendo, oídos y los oía, que Él sí tenía manos y las usaba con severidad, a diferencia de su Dios. Los filisteos, viendo la dureza de la mano de Dios contra ellos, reunieron a los príncipes y dijeron, ¿ahora qué hacemos? Es dura la mano de Dios contra nosotros, la estamos pasando mal.
¿Qué hacemos? Bueno, enviemos el arca a Gat. Gat es otra ciudad de los filisteos. Amigos, los filisteos de Asdod la estaban pasando tan mal, tal era la desesperación, que les importó un cuerno lo que los de Gat iban a sufrir. ¡Ah, llévenla a los de Gat! ¡Sáquenla de acá! ¡La estamos pasando mal! ¡Dios está siendo duro con nosotros! Miren el versículo 9. Y aconteció que cuando la habían pasado, la mano de Jehová estuvo contra la ciudad con gran quebrantamiento, y allí afligió los hombres de aquella ciudad, desde el chico hasta el grande, y se llenaron de temores. El arca llegó a Gat. Lo siento si no se escuchan. Necesito mover. El arca llegó a Gat. ¿Y qué pasó? La mano de Dios fue dura contra ellos también. Dice que desde el más pequeño hasta el más grande fueron quebrantados. ¿Saben qué es eso? Quebrantar es romper con violencia. Dios rompió su espíritu con esta plaga. Cuando uno rompe su espíritu, cae de rodillas, ¿no? No sabe más qué hacer. Cae en la desesperación. Estaban sufriendo las muertes. ¿Y qué hicieron los de Gat? ¿Qué hacemos ahora? Nuestra gente está muriendo. Reunamos los príncipes. Bueno, llevemos el arca a Ecrón, una ciudad de los filisteos. Cuando el arca está llegando a los de Ecrón dicen: ¡No! ¡Están trayendo el arca para que nosotros muramos también! ¡Wow! A mí me impacta porque era tal la fama, lo que se oía de lo que Dios estaba haciendo. Se habían llevado el arca como un trofeo. Tomá, Dagón, tú lo aplastaste, aquí está la ofrendita, te trajimos el arca. Y se encontraron con que era un martillo. Oh. La llevaron como un trofeo y ya no sabían cómo deshacerse del arca. La llevaron como un trofeo y terminó siendo un instrumento de humillación y muerte para los filisteos. Es impactante ver cómo comenzó llevando el arca con tanta alegría y queriendo deshacerse de ella con tanta ligereza, porque estaban empezando a entender quién era Dios. Ya no habían oído el Dios de Egipto que les mandó las 10 plagas. Ya no era ese Dios. Era un Dios personal, que trató de manera personal con ellos. Dios se reveló ante ellos y les mostró quién era. Dios se reveló a ellos de la misma manera que se ha revelado a muchos de nosotros. ¿Cómo? Destruyendo nuestros ídolos. Dios se presentó ante ellos y se reveló de la misma manera que Dios se ha revelado a muchos de nosotros, derribando nuestros ídolos, arrancándole los brazos, tirándolos al suelo, postrándolos, de manera que queden expuestos ante nuestra vista. De manera que en nuestros ojos ya no haya duda de que nuestro ídolo era completamente inútil, sin poder y autoridad. Y luego de derribar a nuestro ídolo, trató de maneras más personales. Nos llevó a un lugar de quebranto. Nos llevó al fondo, al pozo de la desesperación. Un lugar del cual no podíamos salir. Haciéndonos ver que Él es Dios y no hay más. Dios trató con los filisteos de la misma manera que muchas veces trata con los gentiles, como lo fuimos tú y yo.
Dios no necesitaba salvar al pueblo de Israel en aquella guerra contra los filisteos. Dios no necesitaba darle la victoria para finalmente recibir gloria, honra y que su nombre sea temido y engrandecido entre las naciones. Él no nos necesita para recibir gloria y honra. Él no te necesita. No necesita sanar nuestras enfermedades. No necesita prosperarnos económicamente, que todo nos salga bien en el trabajo, hacer milagros para nosotros, para que finalmente la gente crea en Dios. No necesita hacerlo. No necesita hacer nada para demostrar su poder. Para que finalmente la gente crea y lo reconozca. No necesita beneficiarte. Nosotros lo necesitamos a Él. Desesperadamente lo necesitamos a Él. Nosotros somos los débiles. Nosotros somos los necesitados de Dios. No Él de nosotros. Ni siquiera nos necesita para hacerse de un nombre. Él defiende su nombre. Él se glorifica a sí mismo, sin tener que estar atrás nuestro, haciéndonos la vida más fácil y cumpliendo todos nuestros deseos. Nosotros somos los que debemos correr detrás de Él. Ya casi termino. El pueblo de Israel llevó el arca al campamento, a la guerra, pensando que así Dios lo ayudaría. ¿Y cuántos murieron? 30.000 hombres. Pero ¿sabes qué? Uno podría decir, como pensaron los filisteos, derrotamos a Dios. Dios no tiene poder, pero Dios en secreto estaba destruyendo a los filisteos. Dios en secreto estaba mostrándoles quién es el verdadero Dios. Quiero preguntarte, ¿conoces al Dios verdadero? ¿Has visto su mano? Porque su mano puede ser tan tierna y delicada para borrar las lágrimas de tus ojos, pero también puede ser áspera y severa. Amigo, amiga, derriba los ídolos de tu corazón. Derriba los ídolos de tu corazón, porque si no lo hará Dios. Yo tenía un ídolo, mi padre, y fue durísimo verlo caer. Cuando Dios quiebra aquello que ocupa tu corazón en lugar de Dios. Cuando ves que le arranca los brazos y la cabeza y te muestra lo inútil que es ante su presencia. Derriba los ídolos de tu corazón. Tú eres templo de Dios. Dios habita en templos hechos de carne. Y no hay lugar para el arca y otro ídolo. No hay lugar para el arca y un ídolo. Uno de los dos va a rendirse, y créeme, el que va a caer postrado no es Dios. Y te va a doler. Este es su templo. Quita los ídolos de tu corazón, porque como dicen las Escrituras, Él los anhela celosamente. Él los anhela celosamente. Eres mío. La adoración es mía, la gloria es mía, la alabanza es mía. Tú eres mío. Y no vas a compartir la adoración
ni la gloria. Y no va a compartir Dios su templo con nadie más. Tú eres el templo solo de Dios. Para terminar, entiende que el privilegio es tuyo. Tú tienes el privilegio de que el arca esté allí. Y no él de estar en tu templo. El privilegio es tuyo. Por último, repito esto. Dios no necesita bendecirte. Dios no necesita sanarte. Dios no necesita hacerte la vida más fácil para que su nombre sea glorificado. Si tú no quieres hablar de Él y engrandecerlo, es porque no estás lo suficientemente fascinado viendo su grandeza. Pero no te preocupes, Dios no te necesita. Él va a mostrar su gloria igual. Él va a mostrar su gloria igual como lo hizo contigo y conmigo. Que agarró a mi ídolo, lo arrancó, lo tiró y luego trató conmigo, llevándome a las profundidades. Mi Señor, gracias por tu palabra. Dios mío, gracias por habitar en mí. Gracias por elegir este cuerpo como un templo. Perdóname, Señor. Perdóname porque mi corazón no para de fabricar ídolos y tú no lo quieres compartir con nadie. Jehová de los ejércitos, gracias por hablar a mi corazón. En el nombre de Jesús. Amén.